Gracias, Cristian, por la introducción y por la invitación a esta conferencia. Yo quiero que sepan que estoy muy honrado. Es un gran honor para mí estar aquí y poder compartir con ustedes sobre este tema tan importante que es Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías. Y el objetivo de esta sesión es que logremos o alcancemos a entender un poco mejor hoy la significancia de este título que nuestro Señor y Salvador lleva, el título de Mesías. Y quiero que sintamos el impacto de esta palabra y así podamos ver qué tan importante es para nosotros. Obviamente es importante si le dedicamos toda una sesión en esta conferencia al tema de Jesús como Mesías, que Jesús, que como hemos visto es la segunda persona de la Trinidad, que como hemos visto es humano y es Dios. Entonces nuestro punto de partida y la meta para hoy y la forma en que voy a organizar esta charla es en torno a la siguiente tesis, el siguiente argumento, la siguiente oración. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Este es el mensaje central, la declaración principal, y vamos a tomar el tiempo entendiendo esa oración y así nos va a ayudar a entender qué significa. Entonces, para ayudarnos a entender esa oración, vamos a presentar dos preguntas. Vamos a hacernos dos preguntas en esta ocasión. Primero, ¿qué es Mesías? ¿Qué significa esa palabra? Y segundo, ¿cómo es que Jesús es el Mesías? En otras palabras, ¿qué hace Jesús como Mesías? ¿Cuál es su rol? Y yo creo que si contestamos apropiadamente estas preguntas, se nos facilita entonces ver su importancia en la vida cristiana. Entonces, para contestar la segunda pregunta, vamos a ir a nuestro texto principal, que es Isaías 53, y les invito a que abran su Biblia en ese texto, pero antes de ir a Isaías 53, tenemos que contestar la primera pregunta: ¿qué es Mesías? Y en aras de responder adecuadamente esa pregunta, debemos empezar viendo varios pasajes en el Antiguo Testamento. Después de todo, la palabra Mesías, que en griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra Cristo, un poco redundante, por cierto, ¿verdad? Cristo, el Mesías, el Mesías, el Mesías. No fue invención del Nuevo Testamento, no fue invención de los autores del Nuevo Testamento. En el camino a Emaús, en Lucas 24, Jesús les enseñó a sus discípulos todo lo que concierne a él en los escritos de Moisés y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Entonces, los autores del Nuevo Testamento reciben esta enseñanza de Jesús. Jesús apunta al Antiguo Testamento. Y es apropiado para nosotros también ir al Antiguo Testamento. Vamos a adoptar esa práctica hoy. Vamos a ver el Antiguo Testamento un poco. Entonces, ¿qué significa Mesías? ¿Cuál es el significado, la definición de esa palabra? Bueno, primero que todo, la palabra Mesías significa ungido. O también podemos decir untado. Así cuando se pone en Big Vapor, ¿verdad? Tengo tos, viene la mamá, te lo unta aquí en el pecho, debajo de la nariz. La palabra Mesías significa ungido, significa untado. De manera que cuando decimos Jesús el Mesías, estamos diciendo Jesús el ungido. Jesús el que ha sido ungido, el que ha sido untado. Pero Jesús no es el único ejemplo de una persona ungida en la Biblia. De hecho, como vamos a ver a continuación, esta acción de ungir es bastante frecuente y regular
a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Y vamos a dividir esta parte en dos partes. Número uno, vamos a ver las personas y dos, vamos a ver las cosas. Entonces, número uno, las personas eran ungidas en el Antiguo Testamento. Y el ejemplo más común, los ejemplos más comunes de eso es los oficios de rey y de sacerdote, que se inauguraban por medio de la unción. En Éxodo 28, Dios llama a Aarón y a sus hijos para que sirvan como sacerdotes. Los versículos 1 y 2 dicen: haz que comparezcan ante ti, Dios le está hablando a Moisés, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, de entre todos los israelitas. Ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Y el capítulo en Éxodo 28 se preocupa por detallar la confección de estos elementos que comprenden la vestidura sacerdotal: el efod, el pectoral, el turbante, las campanillas, por si se moría el sacerdote, lo pudieran arrastrar fuera de él. La placa de oro que decía consagrado al Señor. Todas estas cosas, dice el texto, confieren honra y dignidad. Pero fíjense que el último paso en la inauguración sacerdotal es la unción. Es la unción. Entonces vemos en el versículo 41 de Éxodo 28, una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Vemos entonces en el Antiguo Testamento que los sacerdotes eran ungidos. Se vestían bien para tener honra, se vestían bien para tener dignidad, pero necesitaban la unción para tener autoridad. Damos un ejemplo de la unción de un rey. Primera de Samuel 9. Leemos sobre la unción del primer rey de Israel, que no fue David. El primer rey de Israel fue Saúl. Entonces en Primera de Samuel 9, versículos 15-17 dice: un día antes de que Saúl llegara, el Señor había hecho esta revelación a Samuel. Versículo 16: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Y así sucesivamente, cada rey después de Saúl fue ungido para gobernar, para la labor y la tarea específica de reinar en Israel. Y un ejemplo más, un caso único en mi opinión, Primera de Reyes 19, donde Dios le pide al profeta Elías que busque su reemplazo. Entonces le dice a Elías que unja a Eliseo como profeta. Y creo que para los profetas esto no es el patrón común, pero todavía podemos aprender un poco sobre este pasaje. Creo que es instructivo y por eso se trae a colación hoy. Ahora, no solamente las personas eran ungidas en el Antiguo Testamento, también las cosas, los objetos inanimados eran ungidos. Y basta solamente un ejemplo. Leemos sobre la unción del santuario en Levítico 8, versículo 10 al 11. Dicen: Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario junto con todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo con el recipiente, junto con el recipiente de bronce, su base y todos los utensilios.
Entonces, ¿qué podemos aprender sobre este repaso de unción en el Antiguo Testamento? ¿Qué implica la palabra ungido? ¿Qué implica la palabra Mesías? Hemos visto que la palabra Mesías significa ungido y esta persona que recibe la unción es el recipiente de santidad, es el recipiente de consagración, es el recipiente de dignidad y el recipiente de autoridad. ¿Por qué? Porque la unción indica que la persona ha sido apartada por Dios. La unción indica, muestra, atestigua que la persona ha sido apartada por Dios, para Dios y para una tarea especial, una tarea específica. Es decir, Dios ungía a las personas y a las cosas porque había una misión que Él quería que ellos cumplieran. Alec Motyer, un erudito del Antiguo Testamento, lo describió de la siguiente manera. Él dice, fundamentalmente la unción era un acto de Dios y la palabra ungido se utilizaba metafóricamente para significar la concesión, la entrega del favor divino o el nombramiento para un lugar o función especial, frase preposicional clave, en el propósito de Dios. El nombramiento para un lugar o función especial en el propósito de Dios. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Mesías, entendemos que Jesús ha sido apartado por Dios para una tarea especial. Y tenemos pasajes como, por ejemplo, como Mateo 3:17 que muestra también el favor divino, como decía Motyer. Este es mi Hijo amado, estoy complacido en él. Y al igual que los reyes y los sacerdotes del Antiguo Testamento, entendemos que junto con esta misión, Jesús tiene dignidad y tiene autoridad en virtud de su rol mesiánico. Eso es lo que significa Jesús es el Mesías. Jesús tiene autoridad. Jesús tiene dignidad y Jesús tiene una misión específica, una tarea entregada por Dios Padre que Él lleva a cabo y que va a cumplir. Entonces, la siguiente pregunta en esta charla: ¿qué hace Jesús como Mesías? ¿Cuál es esa tarea? ¿Cuál es ese rol que Él tiene como Mesías? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer Jesús? Así que por favor, abran ahora sí sus Biblias. Isaías 53, yo también voy a abrir la mía. Como buen cristiano, ahí está. Y vamos a ver el cuarto canto del siervo. El cuarto canto del siervo. De hecho, nuestro pasaje esta mañana empieza en Isaías capítulo 52, versículo 13. Allí empieza el cuarto canto del siervo. Dice 52:13, miren, mi siervo prosperará. Será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Capítulo 3. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Él creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable.
despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Y en los últimos versículos dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esta mañana yo quiero, a la luz de este texto, compartir con ustedes 5 puntos, 5 observaciones que nos van a ayudar a pintar una imagen holística, más cabal, completa del ministerio del Mesías. Y mi oración es que el Señor utilice estas observaciones para enseñarnos verdades importantes, verdades sagradas acerca del Mesías. Punto número 1. La misión del Mesías tendrá éxito. Miren, oigan esto, empieza así el texto en el versículo 13. Empieza con un llamado a prestar atención. Y las primeras palabras después de esto son, mi siervo prosperará. Miren, mi siervo prosperará. Entonces, sea cual sea la misión del Mesías, tenemos la garantía de que Él la va a cumplir. El texto continúa, Él será exaltado, levantado, muy enaltecido, y fíjense que no es por ser bonito que va a tener éxito. Es interesante notar este contraste entre el versículo 13 y el versículo 14. Será exaltado en el versículo 13, el versículo 14, muchos se asombraron de él, pues tenía un semblante desfigurado. No hay nada, no tenía una apariencia, un aspecto humano deseable que te invitaba a entablar una relación, una conversación con él. Y aún así, recibimos nuevamente esta garantía de éxito. Dice el versículo 15, del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no vieron, entenderán lo que no oyeron. Esta nota acerca de los reyes que enmudecen es interesante. ¿Por qué no adoran? ¿Por qué no adoran los reyes? ¿Por qué se quedan en silencio frente al éxito del Mesías? ¿Por qué tiene que ser su respuesta silencio?
Hermanos, cuando Jesús regrese en toda su gloria y majestad, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo vas a responder cuando regrese Jesús? ¿Vas a enmudecer como los reyes? ¿Vas a estar en silencio, en temblor? ¿O lo vas a adorar? Los reyes no están adorando a Jesús. No lo están adorando. Se quedan en silencio. Se quedan asombrados. Enmudecen. Hermanos, cuando manejas tu ministerio, cuando predicas, cuando enseñas, cuando aconsejas, cuando evangelizas, ¿estás proclamando el éxito y la gloria de Jesús? ¿O estás proclamando tu éxito? ¿Estás proclamando tu gloria y no la de Jesús? ¿Cuál de las dos? ¿Cómo es tu ministerio frente a la exaltación de Jesús? Y déjame decirte una cosa, el éxito y la exaltación de Jesús están garantizados. Hagas lo que hagas, seas bonito o feo, luzcas como luzcas, este cuento no se trata de ti, se trata de Jesús y termina con su gloria. Entonces su misión tendrá éxito. Punto número 2. La misión del Mesías está marcada por sufrimiento. Isaías 53:3 dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Cuando pensamos en Jesús debemos tener en cuenta este aspecto de su ministerio. Hay un poema que me gusta mucho titulado Solitude, Soledad, por la poeta americana Ella Wheeler Wilcox, quien vivió a finales del siglo XIX. Las primeras 2 líneas me fascinan. Dice: ríe y el mundo ríe contigo. Llora y llora solo. Nadie quiere estar junto a personas que viven llorando todo el tiempo. Es algo que aleja a los amigos, a las familias. Y parece que esto mismo es lo que ocurre aquí en la segunda mitad del versículo. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Pero la diferencia es que Jesús no lloraba todo el tiempo. Jesús llevaba una carga de proporciones descomunales. ¿De dónde viene esa carga? ¿De dónde viene ese sufrimiento? ¿Cómo es que Él llegó a ser habituado al dolor? Versículos 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Ahí está. Ahí está el dolor. Ahí está el sufrimiento. Ahí está la carga. Punto número 3. Su sufrimiento fue en última instancia por la voluntad de Dios. Volvamos al final del versículo 4. Dice: Él fue golpeado por Dios y fue humillado. Versículo 6, al final también. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10, el Señor, nuevamente, Jehová,
quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Hermanos, una pregunta. Si Jesús sufrió por la voluntad de Dios, ¿nosotros no hemos de estar dispuestos a sufrir también? Si es la voluntad de Dios. Estamos muy acostumbrados en los círculos evangélicos, obviamente, a proclamar, ¿verdad? Junto con Pablo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Amén. Sí. Pero se nos olvida que Pablo también dijo, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Jesús, sino también sufrir por Él. Filipenses 1:29. Ahora, ¿por qué? Vamos a seguir haciendo preguntas. ¿Por qué haría Dios esto? Dios Padre, ¿por qué haría esto? Querer que su hijo sufra. Yo tengo 3 hijos. 2 hembras, un varón, el más pequeño. Déjame decirte, yo adoro a ese muchacho. Cada vez que se hace una yayita, se cae, se raspa la rodilla, él viene a mí para darle un besito en el ayayay. Si se golpea la mejilla. Y no me suelta hasta que no le dé el besito. Entonces, ¿cómo es que un padre haría eso a su propio hijo? No consolarlo, sino enviarlo al sufrimiento. Querer que su hijo sufra. Bueno, la respuesta es que Dios Padre hizo que su hijo sufriera porque Él te ama. Porque Él te ama. Y antes de pensar que estamos leyendo aquí sobre un caso de abuso doméstico, noten lo que dice el versículo 10. Él, es decir, Jesús, ofreció su vida. Él ofreció su vida. Y más adelante en el versículo dice que Él llevará a cabo la voluntad de Dios. Entonces la palabra clave aquí es obediencia. Permítame leer lo que dice. Ya hemos visto este pasaje en la providencia del Señor, Filipenses 2, versículos 5 al 8, porque creo que marca también precisamente este punto. Aquí Pablo está usando el ejemplo de Jesús como modelo de humildad para los filipenses y dice, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. No se aferró a su divinidad. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de un siervo, de un esclavo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte en la cruz. Obediente hasta la muerte. Ahora la pregunta es, ¿obediente a quién? A Dios Padre. A Dios Padre. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué haría Dios Hijo, Jesús, esto? Ofrecer su vida voluntariamente. Bueno, lo hizo porque Él quería obedecer a su Padre. Y lo hizo porque te ama. Punto número 4. La misión de Jesús, el Mesías, gira en torno al perdón de pecados. La misión de Jesús, el Mesías,
tiene que ver con el perdón de pecados. 8 veces en Isaías 53 se menciona o se alude al pecado de las personas. Versículo 5 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Versículo 6, nosotros andábamos perdidos como ovejas y Dios hace recaer sobre Él al final del versículo 6 la iniquidad de todos nosotros, iniquidad. Y en el versículo 8, después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte y fue golpeado, al final del versículo 8, fue golpeado por la rebelión de mi pueblo. Y noten este contraste, en esta sección del versículo 7 al 9, hay un contraste. Él no abre su boca. 2 veces se nos dice, Él no abre su boca. El Mesías mantiene su inocencia mientras que carga con los pecados de los humanos. Versículo 10. Él ofrece su vida para obtener el perdón de pecados. Versículo 11. Justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Versículo 12. Fue contado entre transgresores y al final intercedió por los transgresores. Entonces la misión del Mesías tiene que ver con ¿qué? No tiene que ver con ser un héroe, no tiene que ver con ser un líder político, no tiene que ver con ser el líder de una insurrección. Y acuérdense que en el Nuevo Testamento muchas veces le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él evadía esa pregunta, porque ellos no entendían que la misión del Mesías no tenía que ver con algo político. Tenía que ver con algo más peligroso que un gobierno corrupto. Tenía que ver con tu pecado. ¿Y cuál es el resultado de lidiar con nuestros pecados? Bueno, el resultado es que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y una vez justificados por medio de la fe en Cristo, vamos a tener paz para con Dios. Romanos 5:1. Punto número 5. El ministerio, la misión del Mesías tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver contigo y conmigo. No sé si se dieron cuenta, pero en varias ocasiones el texto pasa de hablar acerca de ellos, ¿verdad? Y habla acerca de nosotros. Fíjense, hay cierta diferencia entre ellos hicieron algo y luego nosotros. Y es importante notar ese detalle porque cuando habla en la tercera persona plural, a mí me gusta mucho la gramática, tercera persona plural, ellos, ellas, notamos que ellos lo despreciaron, ellos lo rechazaron, ellos lo evitaban, ellos lo arrestaron, ellos lo juzgaron, ellos lo mataron. Y podríamos equivocarnos en pensar de que yo no tuve nada que ver con eso. Yo no tuve nada que ver con el sufrimiento de Jesús. Y hago así como hizo Pilato. Me lavo las manos y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Pero aquí es donde el texto no nos absolve, no nos deja ir. Quizás ellos fueron el medio o el instrumento de llevar al siervo a la muerte, muy cierto, ellos, no sé quién son ellos, pero ellos lo hicieron. Pero nosotros fuimos la causa. Nosotros fuimos la razón de su muerte, de su sufrimiento. Aun cuando no haya sido la persona que físicamente clavó a Jesús en la cruz, aún así Él vino para lidiar con tu pecado.
Entonces sí, podemos decir que Jesús vino, el Mesías vino a morir por mí. Entonces en esta sesión hemos planteado dos preguntas. ¿Qué es un Mesías y cómo es Jesús el Mesías? ¿De qué manera es Jesús el Mesías? Y la respuesta corta a esta pregunta es que Jesús, como el Mesías, vino a cumplir las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, promesas que tienen que ver con el perdón de pecados, de reconciliar a Dios y a hombre y traerle a Él gloria. Y su ministerio es marcado, sí, es marcado, lean Apocalipsis, es marcado por un final glorioso, pero es un ministerio a través del sufrimiento a causa de mis pecados. Y esto tuvo que suceder porque así lo dispuso Dios. Así lo dispuso Dios. ¿Por qué la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, se hizo humano? Ya sabemos que se hizo humano. ¿Pero por qué? Porque te amó y porque amó a su Padre y le obedeció para lidiar con tu pecado. Quiero cerrar con un pasaje del Nuevo Testamento, Lucas 24, nuevamente. En Lucas 24, Jesús, después de haber resucitado, se encuentra con dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Y los discípulos le cuentan lo que sucedió. Ellos no sabían que era Jesús, le cuentan lo que sucedió a Jesús. Y hablaban sobre él y estaban tristes. Pero fíjense en lo que Jesús les dice. Lucas 24, versículos 25 al 26. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo, el Mesías? Todas estas cosas antes de entrar a su gloria. Entonces, ¿cuál es la misión de Jesús? El perdón de los pecados, como un siervo sufriente, habituado al dolor. Y mi oración esta mañana es que no seamos como los discípulos en Lucas 24. Cree estas cosas. No sean torpes ni tardos de corazón. Jesús es el Mesías. Vamos a orar. Eterno Dios, grande y bondadoso, gracias por tu palabra y gracias por Jesús. Amén.